Así es, y finalmente hoy ya con la provincia de Veraguas reinicia a nivel nacional esas clases que fueron suspendidas prácticamente por un mes. Hoy con nosotros y para analizar cuál va a ser el futuro y los cambios que requiere nuestro sistema educativo nos acompaña Miguel Ángel Cañizales, él es exministro de Educación. Profesor Cañizales, un placer tenerle con nosotros. Gracias por estos minutos y primero conocer su punto de vista de todo lo que se ha vivido esta semana y que estas últimas semanas y que culmina con esta firma de fin de huelga por parte de los gremios docentes y el Ministerio de Educación. Muchas gracias por la entrevista y un saludo especial a toda la audiencia de Panamá. Fíjense, es interesante y es importante que hemos retornado a clase después de tanto tiempo. Esto tiene consecuencias muy duras para todo el proceso de aprendizaje. Sin embargo, creo que estamos a tiempo de poder establecer una metodología de trabajo para poder intentar, fíjense bien, para poder intentar recuperar los aprendizajes, aunque ya sabemos que tiempo perdido es tiempo perdido. Hay suficiente evidencia científica que demuestran que que 10 días de clase extra mejoran las calificaciones de las pruebas de conocimiento. Fíjense, 1 hora adicional de clase que se dé durante una semana, durante un año, repercute en los aprendizajes y aumenta hasta un 6% de la desviación estándar. Esto quiere decir que es el momento de unir a la población panameña y no buscar culpables. Ya lo que está, ya está. Lo que necesitamos es unir a la comunidad educativa y los padres de familia van a tener que jugar un papel protagónico. Los docentes y la comunidad educativa van a tener que colaborar y apoyar, porque esto no va a ser fácil poder lograr los aprendizajes, porque los efectos los vamos a ver en la prueba de admisiones de las universidades. Y precisamente, profesor Cañizales, antes de esta crisis, la ministra de Educación nos adelantaba planes concretos para mejorar la calidad de educación. Y una de las propuestas que presentaba a nuestra audiencia era el hecho de que, tomando en cuenta de que Panamá es uno de los países que da menos días de clases en la región, ya se analizaba en qué zonas del país y en qué materias ameritaba, a partir de un momento aún no especificado, aumentar el número de clases. ¿Hacia allá tenemos que ir? Es correcto. Fíjense, Panamá es uno de los países que menos días de clase da. Se calcula que están alrededor de 185 a 190 días de clase, pero no se cumple nunca ese calendario académico. A mí me llama la atención que en esta nueva reestructuración de horario y de clase en este calendario van a haber alrededor de 6 a 7 días libres, que son las fiestas patria, el Día de la Madre, etcétera. A mí me parece que tenemos que hacer un poco más de esfuerzo y eso se lo solicitamos a los educadores y al Ministerio de Educación para que se cubran más días de clases, porque tampoco podemos permitir que a los niños y jóvenes se les aplique ahora todo el conocimiento que no se dio en un mes de huelga en 14 días, fuera de todo el antecedente que se venía con los aprendizajes compensatorios y cómo habíamos salido en las pruebas internacionales anteriormente. Fíjense, hay gremios que han dicho durante mucho tiempo, yo tengo la cita de un gremio del año 2019, que no voy a mencionar nombres, que decía que en las áreas comarcales solamente se dan alrededor de 100 días de clases. Yo creo que no son ni siquiera 100 días de clases, es la mitad. Estamos hablando de 80 días de clases. Por ejemplo, en el caso de AEBE, que me parece muy bien, es un grupo, son los que más profesores tienen agremiados. Ellos dieron la instrucción que ayer hoy arrancaban, pero imagínense lo que está en área de difícil acceso. ¿Usted cree que van a iniciar hoy? Van a ir hoy o mañana para retornar el fin de semana. Entonces estamos ante una situación delicada y nosotros apelamos a la conciencia que siempre han tenido los gremios educadores. Entendemos la situación, que lucharon por Panamá, lucharon por el pueblo, pero ahora hay que luchar por la educación, porque sí, si hay algo que no espera es el tiempo. Bien, usted acaba de señalar algo al inicio de su intervención, profesor Cañizales, y es la preocupación que como docente tiene en el rendimiento de los estudiantes cuando hacen el intento por ingresar a las universidades. Y creo que es allí donde finalmente se evalúa nuestro sistema educativo. ¿Cuál es esa realidad de acuerdo a los últimos datos que usted maneja? Mire, la realidad es muy compleja. Sabemos lo difícil que vamos a tener en las admisiones a las universidades. Sabemos que vamos a tener problemas muy serios de aprendizaje por todo lo que ya todos ustedes conocen, pero hay abanico de alternativas para trabajar en forma conjunta en estos momentos.
El tiempo perdido se compensa con más tiempo de clases. Es decir, puede ser 1 hora diaria más, puede ser un día los sábados, pueden ajustar contenidos, pueden hacer adecuación curricular, la reestructuración de los contenidos. Hay que priorizar contenido. La reestructuración no es cortar el programa, es dar el programa, y lo que no logren dar este año se tendrá que trabajar el siguiente año lectivo. La idea es asegurar los aprendizajes de los contenidos básicos. Cuando hablamos de contenido básico, no nos estamos refiriendo a una parte, nos estamos refiriendo al programa que no hemos cumplido. Fíjense lo interesante de todo esto que acabo de mencionar. Las escuelas, Panamá tiene alrededor del 75% de las escuelas son multigrados. Estamos hablando de 2.166 escuelas. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que tenemos un maestro para primero hasta 6º grado. Esto es grave. Y estamos hablando todavía que el 27% de la población es unigrado. Estamos hablando de 813 escuelas. Entonces es el momento de unir a la población panameña en un solo objetivo, la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Porque es devastador lo que vamos a sufrir nosotros, no solamente en la prueba de admisiones, también para poder ocupar cargos importantes en la empresa privada. Se habla de la calificación social. Hoy día tenemos algunos datos que deberíamos prestarle atención, porque los estudios internacionales demuestran que existe una alta correlación entre lo que es los días de clase, la hora de clase y la calidad de la educación. Sí. Profesor Cañizales, y tomando en cuenta las secuelas de la pandemia durante esos 2 años, las últimas cifras, y la memoria no me falla, nos hablaban de más de 100.000 estudiantes que no se saben dónde están, entre los 14 años hasta los 20. Es decir, jóvenes que no terminaron el 9º año, jóvenes que no terminaron el 6º año, otros que sí terminaron pero no continuaron la universidad, haciendo este bolsón de 100.000 estudiantes que no sabemos dónde están, con una informalidad que supera las 800.000. O sea, es muy complejo y hago este resumen, y perdone que me tome un tiempito porque quisiera conocer su opinión en ese sentido, porque el 13 de agosto, según ha dicho la ministra, se retoma ahora una mesa de seguimiento para trazar una hoja de ruta. ¿Hacia dónde debemos ir? Porque al final, cada vez que hay este tipo de situaciones, los estudiantes lo han dicho, los gremios logran sus objetivos, pero la educación no mejora. Sí. Mire, es interesante lo que usted plantea, porque debe haber una discusión pedagógica. Es decir, en cuanto a los contenidos, cómo se va a realizar este acto pedagógico. Y es más importante todavía llegar a consenso y ponernos de acuerdo. En esa mesa de diálogo que va a continuar a partir del 13, se deben considerar algunos elementos básicos para mejorar nuestro sistema educativo. Uno es el Internet, porque las escuelas de áreas de difícil acceso no cuentan con Internet, y aquí habría que combinar de manera híbrida nuestras clases, porque van a tener que tener tutores para poder completar ese acto pedagógico. Vamos a tener que tener profesores que posiblemente tengan que dar un sábado para poder recuperar ese tiempo perdido, que nunca se va a recuperar. También tenemos algunos problemas que tenemos que resolver consensuando entre las partes más días de clase, buscar apoyos profesionales que puedan apoyarnos, los profesores jubilados. Yo creo que hay que hacer un llamado por parte de las autoridades a nivel nacional, una emergencia nacional de la educación. Estamos en crisis, ya estábamos en crisis antes de iniciar esta huelga. Ahora, yo no quiero responsabilizar solo a los gremios. Exacto. Es responsabilidad de todos los panameños, incluyendo el Estado, porque se veía venir muchas de estas situaciones que no se resolvieron a tiempo. Sin embargo, no es momento de buscar culpables, es momento de unir a la sociedad panameña para lograr un objetivo común, porque estamos vulnerando la nación con los aprendizajes que están obteniendo nuestros estudiantes. Ahora bien, profesor Cañizales, el lograr ese 6% del Producto Interno Bruto para destinarlo al presupuesto del MEDUCA, ¿cómo hacemos o cómo logramos que eso no solamente resuelva los problemas de estructura que obviamente hay que resolver, pero cómo hacemos para que eso se traduzca en lo que demandan los estudiantes que han dicho aquí, es que se quedaron atrás los profesores y ameritan con urgencia, y ya es impostergable, que cambien las metodologías en la enseñanza de materias claves? Sí, es importante empezar a cambiar el estilo
y la didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No podemos dar la clase que nuestros estudiantes estén aburridos y que estén consultando el celular a cada rato. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la fuente de aprendizaje cambió. Antes solamente era el profesor, pero el maestro o el profesor sigue siendo lo más importante en el aula de clases. Pero sin embargo, los estudiantes tienen otra fuente de consulta. Cuando los profesores están hablando, ellos están consultando a través de su teléfono celular si lo que está diciendo es lo correcto. Por eso es importante hacer adecuaciones curriculares y cambiar la didáctica. Tenemos que hacerlo más lúdico, utilizar más juego en el aula de clase, aprendiendo jugando, porque los estudiantes y los jóvenes de hoy, los niños y las niñas, son estudiantes de otra generación. Mire, donde menos cambio hemos tenido es en preescolar, sí, donde no han habido grandes cambios significativos. Sin embargo, son las etapas más importantes en el proceso de aprendizaje. Nosotros tenemos posiblemente un 65-70% de cobertura, pero si nosotros analizamos esa cobertura de niños de 4 a 5 años, vamos a tener cerca de 40%. Entonces estamos hablando de un problema mucho más complejo de lo que la población está pensando. Hay que llamar a una emergencia nacional sobre educación y empezar a unir a toda la población y todos los esfuerzos que podamos hacer en beneficio de la educación panameña. Mire, desde el pasado 31 de julio, se supone, debe seguir, ¿no? Más de 6.000 estudiantes panameños están siendo evaluados a través del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes PISA. Y termina este proceso el 30 de agosto, evaluación que por un tiempo considerable no se hizo en Panamá. Por obvias razones, nuestros estudiantes no van a sacar una buena calificación en esa evaluación, profesor Cañizales. Sin embargo, cuán importante es que nosotros nos sigamos sometiendo a este tipo de evaluaciones. A mí me parece que sí es importante seguir participando en estos procesos de evaluación internacional, porque es un indicador internacional, aunque hay que aclarar que estas pruebas no fueron realizadas ni hechas estandarizadas para Panamá. Nosotros donde tenemos que darle más énfasis son en las pruebas que se establecen en la UNESCO. Yo fui uno de los que gestioné para que se trajera esa prueba a Panamá. O sea, fue en el periodo que tuvimos la gran oportunidad. Sin embargo, estas pruebas son buenas desde el punto de vista de saber cómo andan los niveles educativos y los indicadores a nivel internacional. Pero tendríamos que establecer mucho más énfasis en el tema de la lectoescritura. Mire, más del 50%, exactamente son el 53% de nuestros estudiantes que se gradúan de media y premedia, se gradúan sin comprender lo que leen. Donde más problemas tienen nuestros estudiantes son en segundo grado en lectura. ¿Cómo se explica que los estudiantes de primer grado y segundo grado no sepan leer y escribir? Después de 2 años de pandemia, esos 2 años eran los estudiantes que ahora están en tercero y cuarto, que es donde se dio esa explosión en la comprensión lectora. Pero es que no pueden aprender a leer si no comprenden lo que leen. Esto es básico. Así es, y definitivamente ese debe ser el centro del debate en esa mesa que debe continuar el 13 de agosto. Le pido un permiso, exministro, porque debo ir con nuestra señal en directo hasta la ciudad de Santiago de Veraguas, donde finalmente retornan a clases tras este acuerdo de finalización de paro docente. Ney Castillo ya nos tiene el reporte. Ney, buenos días. Adelante, Ney. Te escucho. Ney, te escuchamos. Hacemos el ajuste con Ney Castillo, quien está justamente en uno de los planteles que se reintegra ya a las clases. Recordemos que la provincia de Veraguas ha sido la última en iniciar las clases este miércoles 3 de agosto. Me informan, si no, hacemos el enlace más adelante. Un mensaje final, señor exministro, para los docentes. Ayer escuchamos a los padres de familia señalar que esta crisis, si algo ha enseñado, es que los padres de familia tienen que formar parte de este compromiso. Es correcto, los padres de familia tienen que jugar ese papel protagónico. Yo les quiero exhortar a toda la población panameña con mucho respeto, que si un niño, pónganlo a leer, estoy insistiendo en eso hace años, si un niño que está en segundo grado no lee 70 palabras por minuto, soliciten al docente que se le haga un programa de recuperación de los aprendizajes. Un niño de tercer grado debe leer 90 palabras por minuto y un niño de cuarto grado debe leer 120 palabras. Este es un indicador preciso e interesante. Si su hijo o vecino, nieto, no lo está leyendo,
pídale a su maestro o a su profesor que le haga un plan de ajuste para que pueda lograr acelerar esos procesos de aprendizaje, porque ese niño va a ser vulnerado en su futuro. Es el momento de unir a la población panameña. Si no logramos los cambios significativos que requiere la nación, no vamos a lograr el nivel de competitividad que requiere el país. Quiero agradecerle al profesor Miguel Ángel Cañizales, exministro de Educación, por estar con nosotros esta mañana haciendo los análisis posterior a la finalización de esta huelga y los cambios que requiere urgente nuestro sistema educativo.